A veces parecía que durante su presencia en la pared los eones iban y venían, eones que más tarde algún indicio revelaban como horas transcurridas o incluso minutos. Pero ahora las cosas habían cambiado, tenía una oportunidad de escapar. Su espíritu se echaría a volar con la idea. Era una oportunidad frágil, no se engañaba al respecto. Había varias razones que podían hacer fracasar sus más intensos esfuerzos. Julia, para empezar. Él la recordaba como una mujer trivial, vanidosa, cuya crianza había restringido su capacidad de sentir pasión. Él la había llevado por el mal camino, por supuesto. Una vez. Recordaba ese día, de entre las miles de veces en que la había llevado a cabo en el acto sexual con un poco de satisfacción, ella se había resistido, no más de lo que exigía su vanidad, y luego había sucumbido con un fervor tan desnudo que él había estado a punto de perder el control. En otras circunstancias, él hubiese sido capaz de arrebatársela al futuro marido de sus propias narices, pero las costumbres fraternales aconsejaban otra cosa. En 1 o 2 semanas se habría hartado de ella, quedándose no solo con una mujer cuyo cuerpo ya le resultaba ofensivo, sino también como un vengativo hermano pisándole los talones. No valía la pena provocar semejante embrollo. Además, había nuevos mundos que conquistar. Al día siguiente partó al oriente, a Hong Kong y a Sri Lanka, rumbo a la riqueza y la aventura. Había disfrutado de ellas también, al menos por un tiempo, pero tarde o temprano todo se escurriría entre los dedos, y con el tiempo comenzó a preguntarse si eran las circunstancias las que se negaban a un buen control de sus ganancias, o simplemente no se preocupaba lo suficiente para conservar lo que tenía. En el tren del pensamiento, una vez arrancaba, no se detenía. En todas partes, en las ruinas que lo rodeaban, encontraba evidencias que apoyaban la misma tesis amarga, que a lo largo de su vida no había encontrado nada, ninguna persona, ningún estado mental o corporal, que deseara lo suficiente como para estar dispuesto a sufrir siquiera una incomodidad pasajera con tal de tenerlo. Comenzó a caer por una espiral descendiente, pasó 3 meses sumergido en un baño de depresión y autocompasión que lo llevó al borde del suicidio, pero su recién descubierto nihilismo le llegó incluso a una solución. Si no había nada que valiera la pena vivir, de eso se deducía que tampoco había nada por lo que valiera la pena morir, ¿verdad? Avanzó de tumbo en tumbo en una esterilidad a la siguiente, hasta que todas sus ideas se echaron a perder por obra del narcótico, cualquiera que fuese, que sus inmoralidades le proporcionaban. ¿Cómo se había enterado por primera vez de la caja de Le Marchand? No lo recordaba. Tal vez en un bar, tal vez en una zanja, de unos labios de un compañero de desgracias. En ese tiempo era solo un rumor, ese sueño de un domo de placer donde aquellos que habían agotado las delicias triviales de la condición humana podrían descubrir una nueva definición de gozo. Y la ruta para llegar a ese paraíso, había varias, le dijeron, mapas de la interfaz entre lo real y lo más real todavía, dibujados por viajeros cuyos huesos se habían convertido en polvo hace mucho tiempo. Uno de esos mapas estaban guardados en las criptas del Vaticano, oculto, en forma de código, en una obra teológica que nadie leía desde la Reforma. Se comentaba que otro, que adoptaba la forma de un ejercicio de origami, había estado en posesión del marqués de Sade, lo que había utilizado durante su encarcelamiento en la basílica para hacer un trueque con un guardia, a cambio de las hojas de papel donde luego escribió los 120 días de Sodoma. Otro había sido construido por un artesano, fabricante de pájaros cantores, llamado Le Marchand, con la forma de una cajita de música de diseño tan elaborado que un hombre podía juguetear con ella la mitad de su vida sin lograr abrirla jamás. Cuentos, cuentos. Sin embargo, ya que había llegado al punto de no creer absolutamente en nada, no le resultaba tan difícil dejar de prestar atención a la tiranía de las verdades comprobables, y embriagarse con tales fantasías ayudaba a pasar el tiempo. Fue en Düsseldorf, a donde había ido a contrabandear heroína, cuando se topó nuevamente con la historia de la caja de Le Marchand. Volvió a cicatearle la curiosidad, pero esta vez siguió el rastro de la historia hasta llegar a su origen. El hombre se llamaba Kircher, aunque probablemente se adjudicaba otra media docena de nombres. Sí, el alemán podría confirmar la existencia de la caja, y sí, podía considerar la posibilidad de que llegara a manos de Frank. ¿El precio? Pequeños favores aquí y allá, nada excepcional. Frank le hizo esos favores, se lavó las manos y reclamó la retribución. Kircher le dio algunas instrucciones sobre cuál era la mejor forma de romper el sello del aparato del Marchand, instrucciones que eran en parte pragmáticas y en parte metafísicas. Resolver el acertijo es viajar, le había dicho, o algo así. La caja, según parecía, no era solo un mapa de ruta, sino la ruta misma. Esta nueva dirección pronto lo curó de la droga y la bebida.
Tal vez había otras maneras de torcer el mundo para que se reajustara a la forma de sus sueños. Regresó a la calle de la casa Ludovico, a la casa vacía detrás de cuyas paredes ahora estaba prisionero, y se preparó, como Kircher le había detallado, para el desafío de resolver la configuración de Le Marchand. Nunca en su vida había sido tan abstemio, ni había estado tan concentrado en un solo propósito. En los días anteriores a la arremetida contra la caja había llevado una vida que hubiese abochornado a un santo, enfocando todas sus energías en las ceremonias que se avecinaban. Había sido muy arrogante en su trato con la orden de la incisión, ahora lo sabía, pero en todas partes, en el mundo y fuera de él, había fuerzas que animaban a tales arrogancias, porque sacaban provecho de ellas. Eso solo lo hubiera llevado a una ruina. No, su auténtico error había sido creer, con ingenuidad, que su definición del placer se superponía significativamente con la de los cenobitas. Como había visto, le habían provocado incalculables sufrimientos, le había inyectado una sobredosis de sensualidad empujando su mente a las orillas de la locura. Luego lo habían iniciado en experiencias que sus nervios aún se convulsionaban al recordar. Ellos le llamaban placer, y quizás eran sinceros, quizás no. Era imposible estar seguro con esas mentes tan irremediablemente ambiguas. Ellos no reconocían el sistema de premios y castigos, gracias al cual esperaba hacerse acreedor a una prórroga de sus torturas, ni tampoco se conmovían con ninguna exhortación de la piedad. Ya lo había intentado, durante las semanas y meses que separaban la resolución de la caja al día de hoy. Ya lo había intentado. No había compasión por ese lado del cisma. No había lágrimas ni risas. A veces lágrimas de alegría por una hora libre de espanto, incluso por una tregua que durará un suspiro. Otras veces risas que estallaban de un modo igualmente paradójico ante el panorama de un nuevo horror inventado por el ingeniero para infligir dolor. Había muchas formas sofisticadas de tortura, ideadas por una mente que entendía de manera exquisita la naturaleza del sufrimiento. A los prisioneros se les permitía espiar al mundo que alguna vez habían ocupado, sus lugares de descanso, cuando no estaban soportando placeres. Se asomaban en los mismos lugares en donde habían resuelto la configuración que los había traído aquí. En el caso de Frank, era la habitación del primer piso del número 55 de la calle Ludovico. Durante la mayor parte del año el panorama no había sido nada instructivo, ni siquiera había pisado la casa, y entonces vinieron ellos, Rory y la hermosa Julia, y la esperanza había vuelto a surgir. Había formas de escapar según se murmuraba, endijas del sistema que podían permitir que una mente lo bastante flexible o sagaz regresara hacia la habitación de donde había venido. Si un prisionero lograba hacer realidad esa fuga, no habría manera de que los hierofantes fueran por él. Para poder cruzar el cisma debían ser invocados. Sin una invitación así deberían quedarse en el umbral, como perros, rascando y rascando, pero incapaces de entrar. La fuga en consecuencia sí podría lograrse. Traía consigo un fallo definitivo, total disolución del matrimonio por error del que se había embarcado el prisionero. Era un riesgo que valía la pena correr. En realidad, no era para nada un riesgo. ¿Qué castigo podría ser peor que la idea de sufrir dolor sin ninguna esperanza de liberación? Había tenido suerte. Algunos prisioneros habían partido del mundo sin dejar suficientes señales en sí mismas, a partir de las cuales, dada la apropiada combinación de circunstancias, poder rehacerse. Él sí, casi su último acto, aparte de gritar, había sido el de vaciar sus testículos en el suelo. El esperma muerto era una magra prenda de su yo esencial, pero bastaba. Al resbalarse el formón de su querido hermano Rory, el dulce Rory manos de manteca, una parte de Frank se había beneficiado con ese dolor. Había encontrado un resquicio y un vestigio de energía con el que había logrado arrastrarse hasta un lugar seguro. Ahora dependía de Julia. A veces, sufriendo en la pared, pensaba que ella, por miedo, lo dejaría solo. ¿Qué haría eso? O que racionalizaría la visión que había tenido y decidiría de haber sido un sueño. Si tal cosa ocurría, estaba perdido. Carecía de la energía necesaria para repetir la aparición. Pero hubo señales que le dieron motivos de la esperanza. El hecho de que ella regresara a la habitación en 2 o 3 ocasiones, por ejemplo, y que siempre se quedara parada en la penumbra contemplando la pared. En la segunda visita incluso había llegado a mascullar unas palabras, aunque él había captado solo unos fragmentos. La palabra aquí, y era una de ellas, y esperando, y pronto, suficiente para mantenerlo alejado de la desesperanza. Había otro estímulo para su optimismo. Ella había extraviado el camino, ¿no? Lo había visto en su cara, cuando antes del día que Rory se clavara el formón, ella y su hermano habían estado juntos en el dormitorio. Había percibido las expresiones de entre líneas. Los momentos en los que ella bajaba la guardia y la tristeza y la frustración se sentían eran evidentes. Sí,
Estaba perdida, casada con un hombre por el que no sentía amor e incapaz de ver la salida. Bueno, aquí estaba él. Podrían salvarse el uno al otro, como los poetas aseguraban que debían hacerlo los amantes. Él era un misterio, él era oscuridad, él era todo lo que ella había soñado, y si ella lo liberaba, él le prestaría sus servicios. Oh sí, hasta su placer alcanzaría el umbral que, como todos los umbrales, era un lugar donde los fuertes se hacían más fuertes y los débiles perecían. Así el placer era dolor y viceversa, y él conocía tan bien ese lugar que allí se sentía como en casa. En la tercera semana de septiembre, el tiempo se puso frío. Una corriente del Ártico trajo consigo un viento rapaz que dejó los árboles desnudos de hojas en pocos días. El frío hizo necesario un cambio de indumentaria y un cambio de planes. En vez de caminar, Julia fue en el auto. Condujo hasta el centro de la ciudad en las primeras horas y en la tarde encontró un bar donde unas transacciones de la hora del almuerzo eran animadas pero no estruendosas. Los clientes entraban y salían. Había jóvenes turcos, empleados en bufetes de abogados y contadores, debatiendo sobre sus ambiciones. Grupos de libadores de vino cuya única declaración de sobriedad eran sus trajes, y más interesante un puñado de individuos que estaban sentados solos en sus mesas y que se limitaban a beber. Julia cosechaba una buena cantidad de miradas de admiración, pero la mayoría provenían de los jóvenes turcos. Recién después de pasada una hora, cuando los descaldos a sueldo regresaban a trabajo, detectó que un sujeto estaba contemplando su reflejo en el espejo del bar. Durante los siguientes 10 minutos mantuvo los ojos fijos en ella. Julia continuó bebiendo, tratando de ocultar todo signo de agitación, y entonces, sin previo aviso, él puso de pie y cruzó el local hasta su mesa. —¿Bebe sola? —dijo. Julia tuvo ganas de salir corriendo. Su corazón latía con tanta furia que el hombre seguramente podía oírlo. El sujeto le preguntó si deseaba otro trago. Ella dijo que sí. Claramente complacida de no haber sido rechazado, se dirigió a la barra, encargó 2 dobles y regresó a su lado. Era rubicundo y un talle más grande que el traje azul oscuro. Solo a sus ojos delataban algún indicio de nerviosismo. Se posaban en Julia solo por momentos y luego se apartaban de golpe como preces sobresaltados. No existía ninguna conversación seria. Julia ya lo tenía decidido. No quería saber mucho de él. Su nombre si era necesario. Su profesión y estado civil, si él insistía. Apartando estas cosas, que solo fuera un cuerpo. Según describió, no había peligro de confesiones. Julia había conocido a adoquines más charlatanes que él. Sonrió ocasionalmente, con una sonrisa breve, nerviosa, que mostraba unos dientes demasiado parejos para ser auténticos, y le ofreció beber otra copa. Ella se negó, deseando que la cacería llegue a su fin lo antes posible, y le preguntó si tenía tiempo para tomar un café. Él le contestó que sí. —Mi casa está solo a unos minutos de aquí —respondió ella, y se fueron al auto. Julia no dejaba de preguntarse mientras conducía el auto, con el pedazo de carne en el asiento de acompañante, ¿por qué todo esto estaba resultando tan fácil? Ese hombre, con su mirada intelectual y su dentadura postiza, había nacido lisa y llanamente para ser una víctima, y sabiéndolo había aceptado el viaje. Sí, tal vez era así. Julia no tenía miedo, porque todo era tan perfectamente previsible. Mientras hacía girar la llave de la puerta principal y entraban a la casa, pensó que había oído un ruido en la cocina. Rory había regresado temprano, tal vez enfermó. Lo llamó, no hubo respuesta. La casa estaba vacía. Casi. Del umbral en adelante tenía todo planeado meticulosamente. Cerró la puerta. El hombre de traje azul se quedó contemplándose las manos arregladas por la manicura y esperó la señal. —A veces me siento sola —le dijo ella mientras pasaba a su lado. Era una frase que se le había ocurrido en la cama la noche anterior. A modo de respuesta, él se limitó a sentir con una expresión que mezclaba el miedo e incredulidad. Estaba claro que no podía creer que su buena suerte fuera tanta. —¿Quieres otro trago? —le preguntó ella. —¿O vamos directamente arriba? Él volvió a sentir. —Creo que ya he bebido suficiente. —Arriba, entonces. Él efectuó un movimiento indeciso en dirección a ella, como si hubiese tenido intenciones de besarla. Sin embargo, Julia no quería galanterías. Esquivando el contacto, se dirigió al pie de la escalera. —Yo voy delante —dijo ella. Él la siguió dócilmente. En la cima de la escalera, Julia miró hacia atrás para echarle un vistazo y le sorprendió enjuagándose el sudor de la barbilla con un pañuelo. Esperó que la alcanzara y luego lo condujo por el pasillo hasta el dormitorio húmedo. Había dejado la puerta entreabierta. —Pasa —dijo ella. Él obedeció. Una vez adentro, le tomó unos momentos de acostumbrarse a la penumbra y un poco más de tiempo vocalizar una observación.
No hay cama. Ella cerró la puerta y encendió la luz. Había colgado una chaqueta vieja de Rory en la puerta, del lado del dentro, que el bolsillo había un cuchillo. Él volvió a decir, no hay cama. ¿Qué tiene de malo el piso? Respondió ella. ¿El piso? Quítate la chaqueta, tienes calor. Sí, coincidió él, pero no hizo nada. Así que Julia se le acercó y comenzó a deslizar el nudo de su corbata. El tipo estaba temblando, pobre corderito sin balidos. Mientras ella le quitaba la corbata, él comenzó a sacarse la chaqueta. ¿Frank estaría mirando todo eso?, se preguntaba Julia. Sus ojos deambularon momentáneamente hacia la pared. Sí, pensó, está ahí. Él ve, él sabe. Se relame de impaciencia. El corderito habló. ¿Por qué no? Comenzó. ¿Por qué no haces lo mismo? ¿Te gustaría verme desnuda?, le provocó ella. Estas palabras hicieron centellear los ojos del hombre. Sí, contestó él rápidamente. Sí, me gustaría. ¿Mucho? Mucho. Se estaba desabotonando la camisa. ¿Me verás? Tal vez. El hombre le volvió a dedicar una sonrisa enana. ¿Es un juego?, aventuró. Si quieres que lo sea, dijo ella, y lo ayudó a quitarse la camisa. Su cuerpo era pálido y cerúleo, como el de un hongo. Su pecho era ancho, su vientre también. Ella tomó su rostro entre sus manos. Él le besó las puntas de los dedos. Eres hermosa, dijo él, escupiendo las palabras, como si lo hubiera estado incomodando durante horas. ¿En serio? Sabes que es cierto, bella, la mujer más bella que han visto mis ojos. Qué galante de tu parte, dijo Julia y regresó a la puerta. A sus espaldas oyó que la hebilla del cinturón se abría, y cuando dejó caer los pantalones, el sonido de la tela resbalando sobre la piel. Hasta aquí y basta, pensó Julia. No tenía ningún deseo de verlo desnudo como un bebé, y era suficiente con tenerlo así. Metió la mano en el bolsillo de la chaqueta. ¡Ay, caramba!, dijo de pronto el corderito. Ella soltó el cuchillo. ¿Qué pasa?, preguntó, volviéndose para mirarlo. Si el anillo que tenía en el dedo no hubiera delatado su estado civil, igual se hubiera dado cuenta de que era casado por los calzoncillos que usaba, embolsados y excesivamente lavados. Una prenda nada provocativa, comprada por una esposa que hacía mucho tiempo había dejado de pensar en su marido en términos sexuales. Gritar la vejiga, dijo él. Demasiado whisky. Ella se encogió levemente de hombros y volvió a mirar la puerta. No tardaré nada, dijo él a sus espaldas, pero antes de que pronunciara esa palabra, ella ya había introducido la mano en el bolsillo. Cuando él caminaba hacia la puerta, ella lo enfrentó, blandiendo el cuchillo asesino. El ritmo de marcha del hombre era muy rápido, y recién logró ver el cuchillo a último momento. Incluso entonces lo cruzó, su rostro fue una confusión, no miedo. La expresión tuvo poca vida. Un momento después del cuchillo estaba dentro suyo, cortándole el vientre con la misma facilidad que una espada parte un queso demasiado maduro. Julia hizo una incisión, luego otra. Al comenzar a salir la sangre, estuvo segura de que el dormitorio parpadeaba, que los ladrillos y la argamasa se estremecían al ver los chorros que brotaban de él. Tuvo un instante para admirar el fenómeno, no más, antes de que el corderito exhalara una maldición remanida, y una vez se alejase del alcance del cuchillo, como Julia lo había anticipado, avanzaría un paso hacia ella, y de un golpe le arrancaría el arma de la mano. El cuchillo se deslizó por el piso de madera y chocó contra el zócalo. Entonces el hombre se le vino encima. Le introdujo la mano en el pelo y le aferró un puñado. Aparentemente no tenía intención de usar la violencia sino de escapar, puesto que soltó a Julia apenas logró apartarla de la puerta. Ella cayó contra la pared mirando hacia arriba. Lo vio luchar con el picaporte apretándose las heridas con la mano libre. Ahora Julia actuó a toda prisa. En un solo movimiento fluido fue hasta donde estaba tirado el cuchillo. Se levantó y volvió al sitio donde estaba él. El sujeto había logrado abrir la puerta solo unos centímetros, pero no lo suficiente. Julia descargó el cuchillo en el medio de la espalda marcada de viruela. Él gritó y soltó el picaporte. Ella ya estaba retirando el cuchillo y clavándoselo por segunda vez, y por tercera, y por cuarta. En realidad, perdió la cuenta de las heridas que le infligía. La persistencia con que él se negaba a echarse al suelo y morir le obligaba a atacarlo con más ensañamiento. El hombre caminó con tumbos por el cuarto, lamentándose y quejándose, mientras la sangre le chorreaba por las nalgas y las piernas. Finalmente, después de un siglo de estar haciendo el ridículo, se inclinó de un costado y se desplomó en el piso. Esta vez Julia estuvo segura de que sus sentidos no le engañaban.
La habitación, o el espíritu que se encontraba en ella, respondió con suaves suspiros expectantes. En algún sitio sonaba una campana. Casi como en un segundo plano, Julia registró que el corderito había dejado de respirar. Cruzó el suelo salpicado de sangre hasta donde él se encontraba y dijo: ¿Suficiente? Después fue a lavarse la cara. Mientras caminaba por el pasillo, oyó que la habitación gruñía. No había otra palabra para describirlo. Detuvo su avance, casi tentada a regresar, pero la sangre se le estaba secando en las manos y su viscosidad le repugnaba. Ya en el baño se quitó la blusa floreada y se lavó, primero las manos, después los brazos salpicados y finalmente el cuello. El agua la congelaba al tiempo que la vigorizaba. Era agradable. Cuando terminó, lavó el cuchillo, enjuagó el lavabo y volvió a cruzar el pasillo, sin molestarse en secarse ni en vestirse. No hacía falta ninguna de las dos cosas. El dormitorio era un horno. Las energías del hombre muerto salían de su cuerpo en pulsaciones. No llegaban muy lejos. La sangre del suelo ya estaba arrastrándose hacia la pared donde estaba Frank. Al acercarse al zócalo, las gotas parecían hervir y evaporarse. Julia observaba todo, en trance. Pero había más. Le estaba ocurriendo algo al cadáver. Lo estaban drenando de todo elemento nutritivo, mientras las entrañas eran succionadas ante los ojos estupefactos de Julia. El cuerpo se convulsionaba. Los gases gemían en sus intestinos y garganta. La piel se disecaba. En un momento, los dientes de plástico cayeron hacia atrás, en el gaznate. Sin ellos, las encías quedaron mustias. Y en cosa de breves momentos todo terminó. Cualquier elemento del cuerpo que podía ofrecer como provecho, alimento, le había sido arrebatado. El ollejo que quedaba no hubiera servido de sustento ni a una familia de pulgas. Julia estaba impresionada. Repentinamente la lámpara comenzó a vacilar. Julia miró la pared, esperando que ésta se estremeciera y expulsara del escondite a su amado. Pero no. La lámpara se apagó. Solo quedó la luz mortecina que atravesaba la persiana desgastada por los daños. ¿Dónde estás?, dijo ella. Las paredes permanecieron mudas. ¿Dónde estás? Nada todavía. El dormitorio se estaba enfriando. Se le erizó la piel. Escudriñó el reloj luminoso que estaba en el brazo marchito del cordero. Seguía haciendo tic-tac, indiferente al apocalipsis que había acabado con su dueño. Marcaban las 4:41. Rory estaba de regreso en cualquier momento después de las 5:15, dependiendo de cuán pesado estuviera el tránsito. Julia tenía trabajo que hacer antes de que eso ocurriera. Hizo atados con el traje azul y el resto de las ropas del hombre. Los puso en varias bolsas de plástico y luego fue en busca de una bolsa más grande para los restos. Había esperado que Frank estuviera allí para ayudarle en la tarea, pero como no había aparecido no tenía otra opción que hacerlo sola. Cuando regresó al dormitorio, el deterioro del cordero continuaba todavía, aunque ahora con mucha mayor lentitud. Quizás Frank seguía encontrando nutrientes para exprimirle el cadáver, pero ella lo dudaba. Más probablemente el cuerpo pauperizado, despojado totalmente del tuétano y de todo fluido vital, ya no era bastante fuerte para sostenerse. Cuando ya lo tenía empaquetado en la bolsa, tenía un peso no mayor al de un niño pequeño. Selló la bolsa. Estaban a punto de bajarlo a su auto cuando oyó que la puerta principal se abría. El sonido desató tanto el pánico que había apartado como si fuera tanta ciudad. Comenzó a temblar con violencia. Las lágrimas le aguijoneaban las cavidades craneales. Ahora no, se dijo, pero no podía suprimir sus sentimientos mucho más tiempo. En el vestuario abajo, Rory dijo: «Mi amor». Mi amor, había podido reírse, de no ser por el terror. Aquí estaba él, sin querer encontrarlo, su amor, su queridita, con los senos recién lavados y un muerto en los brazos. «¿Dónde estás?», vaciló antes de responder, sin estar segura de que su laringe estuviera a la altura de la impostura. Rory le llamó una tercera vez. La voz le iba cambiando de timbre a medida que caminaba hacia arriba. Demoraría un momento en descubrir que ella no estaba frente a las hornallas, revolviendo salsas. Después regresaría y se encaminaría al piso de arriba. Disponía de 10 segundos, 15 como mucho. Intentando que andar fuese lo más liviano posible, por miedo de que le oyera sus movimientos de arriba, transportó el bulto hasta la otra habitación, la que estaba al final del pasillo. Como era demasiado pequeña para usarla de dormitorio, excepto quizás para un niño, la usaban de depósito. Cajones de mudanza de medio vaciar, muebles para los que no había encontrado un sitio, toda clase de basura. Allí puso el cadáver a descansar, detrás de un sillón que estaba tumbado de costado. Después cerró con llave. Justo cuando Rory, al pie de la escalera, la llamaba. Estaba subiendo. «Julia, Julia, mi amor, ¿estás ahí?». Ella se introdujo subreptícicamente en el baño y continuó con el espejo. Este le mostró un rostro agitado.
llevando la blusa que había dejado colgada al borde de la bañera y se la puso. Olía a rancio, e indudablemente había salpicaduras de sangre entre las flores, pero no tenía otra cosa que ponerse. Rory estaba avanzando por el pasillo. Julia oía sus pisadas de elefante. «¿Julia?». Esta vez ella le respondió sin hacer ningún intento por disfrazar el temblor de su voz. El espejo le había confirmado lo que temía. No había modo de fingir que no estaba alterada. Se vio obligada a hacer uso de sus beneficios de estar en desventaja. «¿Estás bien?», le preguntó Rory. Estaba al otro lado de la puerta. «No», dijo ella. «Estoy descompuesta». «Oh, querida». «Estaré bien en un minuto». Rory tanteó el picaporte, pero ella le había puesto traba a la puerta. «¿Puedes dejarme sola un momentito?». «¿Quieres un médico?». «No», le dijo ella. «No, en serio, pero me gustaría un coñac». «Coñac». «Bajaré en 2 segundos». «Como desee la señora», bromeó él. Julia contó los pasos de él mientras avanzaba trabajosamente hacia la escalera. Calculó que estaba fuera del alcance auditivo, corrió suavemente el pestillo y puso un pie fuera del baño. La luz de las últimas horas de la tarde estaba apagándose rápidamente. El pasillo era un túnel sombrío. Oyó el tintineo del vidrio contra el vidrio de la planta baja. Caminó tan rápidamente como se atrevió hasta el cuarto de Frank. No se oía sonido alguno en el tenebroso interior. Las paredes ya no temblaban, tampoco tañían las distantes campanas. Abrió la puerta de un empujón y ésta crujió ligeramente. No había terminado de ordenar todo después de la faena. Había polvo en el suelo, polvo humano, y fragmentos de carne seca. Se puso en cuclillas y los juntó diligentemente. Rory tenía razón. Qué perfecta ama de casa era. Al volver a levantarse, algo se revolvió en las sombras, cada vez más densas del dormitorio. Miró en dirección al movimiento, pero antes de que sus ojos pudieran discernir que era la figura que estaba en un rincón, la voz dijo: «No me mires». Era una voz cansada, la voz de alguien desgastado por los acontecimientos, pero era una voz concreta. Las sílabas flotaban en el mismo aire que Julia respiraba. «Frank», dijo. «Sí», dijo la voz quebrada. «Soy yo». Desde abajo Rory le llamó. «¿Te sientes mejor?». Ella fue hasta la puerta. «Mucho mejor», respondió. A sus espaldas la cosa escondida dijo: «No permitas que él se me acerque». Las palabras brotaron con rapidez y ferocidad. «Está bien», le susurró ella, y luego dirigiéndose a Rory: «Estaré contigo en un minuto, pon algo de música, algo tranquilo». Rory respondió que sí y se fue a la sala. «Estoy a medio hacer», dijo la voz de Frank. «No quiero que me veas, no quiero que nadie me vea, así no». Las palabras otra vez sonaban entrecortadas y lastimeras. «Tengo que tener más sangre, Julia». «¿Más?». «Y pronto». «¿Cuánta más?», le preguntó a las sombras. Esta vez pudo distinguir mejor lo que allí había. Con razón no quería que nadie lo viera. «Más», dijo él, aunque su volumen apenas superaba el de un susurro. En la voz había una urgencia que Julia le dio miedo. Tengo que irme», dijo ella, oyendo la música en el piso de abajo. Esta vez la oscuridad respondió. Cuando llegó a la salida, Julia se volvió. «Me alegro de que vinieras», dijo. Al cerrar la puerta oyó un sonido muy fuerte de la risa, no muy diferente al de un sollozo. «Kirsty, ¿eres tú?». «Sí, ¿quién habla?». «Rory». La comunicación se oía acuosa, como si el diluvio de afuera se estuviera colgando por el teléfono. Sin embargo, estaba feliz de tener noticias de él. La llamaba muy pocas veces, y cuando lo hacía, generalmente, no era solo en representación suya, sino también de Julia. Pero esta vez no. Esta vez Julia era el objeto de discusión. «Le pasa algo, Kirsty», dijo él. «No sé qué». «¿Quieres decir que está enferma?». «Tal vez. Es que está muy extraña conmigo y tiene un aspecto terrible». «¿Hablaste con ella?». «Dice que está bien, pero no es cierto. Quería preguntarte si te comentó algo». «No la veo desde la fiesta de inauguración de tu casa». «Eso es lo otro. No quiere ni salir de casa. No es normal en ella». «¿Quieres que charle con ella?». «¿Podrías?». «No sé si serviría de algo, pero lo intentaré». «No le digas que hablé contigo». «Claro que no. Iré para allá mañana». «Mañana. Tiene que ser mañana». «Sí, lo sé».
Tengo miedo de perder el control, Julia. Poco a poco comenzará a volver. Te llamaré el jueves desde la oficina y podrás decirme qué impresión te dio. ¿Volver? A estas alturas ya deben saber que me fui. ¿Quiénes? Los de la incisión, los bastardos que me llevaron. ¿Te están esperando? Del otro lado de la pared. Rory le manifestó lo agradecido que estaba, y ella a su vez le dijo que era lo menos que podía hacer por un amigo. Después, Rory colgó y ella se quedó escuchando la lluvia en la línea vacía. Ahora las dos eran criaturas de Julia, cuidado de su bienestar, inquietándose por ella si tenían pesadillas. No importaba, era una forma de estar juntos. El hombre de corbata blanca no perdió el tiempo. Casi tan pronto como puso los ojos en Julia se le acercó. Mientras se aproximaba, ella decidió que no era el apropiado, demasiado corpulento, demasiado seguro de sí mismo. Después del modo en el que había luchado el primero, estaba convencida de que debía elegirlos con cuidado. Por eso, cuando Corbata Blanca le preguntó qué estaba bebiendo, le dijo que la dejara en paz. Aparentemente estaba acostumbrado al rechazo. Se lo tomó con toda calma, replegándose a la barra. Ella continuó bebiendo. Hoy está lloviendo con fuerza. Hacía 72 horas que llovía de forma intermitente, y había menos clientes que la semana anterior. Entraron 1 o 2 ratas empapadas, pero ninguno la miró por más de unos instantes. Y el tiempo seguía corriendo, y eran más de las 2. No iba a arriesgarse a que la llegada de Rory volviera a sorprenderla. Apuró el vaso y decidió que hoy no era el día de suerte de Frank. Después abandonó el bar. Salió el diluvio, abrió el paraguas y se dirigió al auto. Mientras caminaba, oyó pasos detrás, y entonces Corbata Blanca apareció a su lado y le dijo: «Mi hotel está cerca». «Ah», dijo ella, y siguió caminando, pero no iba a ser tan fácil quitárselo de encima. «Me quedaré aquí solo 2 días», dijo él. «No me tientes», pensó ella. «Lo único que busco es un poco de compañía», continuó él. «No he hablado con nadie, ni una sola persona». «¿De veras?». Le tomó de la muñeca, se la apretó tan fuerte que Julia estuvo a punto de lanzar un grito. Fue entonces cuando supo que iba a tener que matarlo. Le dio la impresión de que el hombre veía ese deseo en sus ojos. «¿Mi hotel?», dijo él. «No me gustan mucho los hoteles, son muy impersonales». «¿Tienes una idea mejor?», le dijo él. La tenía, por supuesto. El hombre colgó el impermeable chorreando de agua en el perchero del vestíbulo y ella le ofreció un trago, que él aceptó de buena gana. Se llamaba Patrick y era de Newcastle. «Vine por negocios. Parece que no puedo lograr gran cosa». «¿Por qué?». Se cogió de hombros. «Soy mal vendedor, probablemente así de sencillo». «¿Qué vendes?», le preguntó ella. «¿Qué te importa?», replicó él cortante. Julia sonrió. Tendría que llevarlo arriba rápidamente antes de que empezara a gustarle su compañía. «¿Qué tal si vamos a lo nuestro?», dijo ella. Era una frase trillada, pero fue lo primero que le vino a la boca. Él apuró el resto de la bebida de un sorbo y fue a donde ella lo llevaba. Esta vez Julia no había dejado la puerta entreabierta. Estaba con llave, cosa que lo intrigó francamente. «Después de ti», dijo el hombre cuando se abrió la puerta. Ella entró primero. Él la siguió. Julia había decidido que esta vez nadie se le quitaría la ropa. Si se podrían extraer nutrientes de las ropas, que así fuera. Si no, se iba a arriesgar a que el hombre advirtiera que no estaban solos en el dormitorio. «¿Vamos a coger en el suelo?», preguntó él en tono despreocupado. «¿Alguna objeción?». «Si a ti te gusta, ¿no?», dijo, y le tapó la boca con la suya, recorriéndole los dientes con la lengua en busca de caries. Había algo de pasión en él, pensó Julia. Ya podía sentir que la erección le apretaba contra su cuerpo, pero tenía trabajo que hacer, sangre que derramar y una boca que alimentar. Se separó del beso y trató de zafarse de sus brazos. El cuchillo estaba de nuevo en la chaqueta, colgado en la puerta. Mientras no pudiera alcanzarlo, tenía poca capacidad de resistencia. «¿Qué problema hay?», dijo él. «Ningún problema», murmuró ella. «Tampoco hay ningún apuro. Tenemos todo el tiempo del mundo». Lo tocó en la parte delantera de los pantalones para tranquilizarlo. Como un perro cuando lo acarician, él cerró los ojos. «Eres extraña», dijo él. «No mires», le dijo ella. «¿Eh?». «Deja los ojos cerrados». El hombre frunció el entrecejo, pero obedeció. Ella retrocedió un paso hacia la puerta y dio media vuelta para rebuscar en las profundidades del bolsillo, echando algunas miradas hacia atrás para comprobar que él seguía sin verla. Así era, y se estaba bajando el cierre del pantalón.
Cuando la mano de Julia se apoderó del cuchillo, las sombras gruñeron. El hombre oyó el ruido. Abrió los ojos de golpe. ¿Qué fue eso?, dijo dándose la vuelta y escudriñando la oscuridad. No fue nada, insistió ella, al tiempo que sacaba el cuchillo de su escondite. Él se estaba alejando, cruzando la habitación. Aquí hay... No lo hagas. Alguien. Las últimas sílabas vacilaron en sus labios al vislumbrar un movimiento agitado en el rincón junto a la ventana. ¿Qué diablo? Comenzó. Mientras el hombre señalaba la oscuridad, ella lo atacó, abriéndole el cuello con la eficiencia de un carnicero. La sangre saltó de inmediato. Un chorro grueso que golpeó la pared con un sonido sordo y acuoso. Oyó el placer de Frank y luego los quejidos del hombre moribundo prolongados y graves. El hombre se llevó la mano al cuello para tratar de contener el torrente, pero ella lo tocó de nuevo, abriéndole un tajo en la mano implorante, en la cara. El hombre se tambaleó, sollozó. Finalmente cayó al suelo y comenzó a sufrir espasmos. Julia se alejó para esquivar los puntapiés. En el rincón vio que Frank se mecía de un lado al otro. Buena mujer, dijo. Era su imaginación, a la voz de Frank ya se oía más vigorosa que antes, más parecida a la voz que ella, en el transcurso de tantos años vacíos, había oído 1000 veces en su propia cabeza. Sonó el timbre. Julia quedó paralizada. Oh Dios, dijo su boca. No hay problema, respondió la sombra. Está bien muerto. Julia miró al hombre de corbata blanca y vio que Frank tenía razón. Los espasmos habían cesado completamente. Es corpulento, dijo Frank, y sano. Se estaba acercando a su campo visual, demasiado ávido de alimento para prohibirle que lo mirara. Por primera vez, Julia lo vio claramente. Era una parodia, no solo de lo humano, sino de la vida. Julia apartó la vista. El timbre sonó de nuevo y por más tiempo. Ve a atender, le pidió Frank. Ella no contestó. Ve, le dijo él, girando la inmunda cabeza hacia ella. Sus ojos ladinos y brillantes se destacaban entre la podredumbre que lo rodeaba. El timbre sonó por tercera vez. Tu visitante es muy insistente, dijo él, intentando usar la persuasión donde las órdenes habían fracasado. Pienso que tendrías que ir a abrir la puerta, de verdad. Ella retrocedió y dirigió su atención al cuerpo que estaba en el suelo. Otra vez el timbre. Tal vez era mejor atender, y estaba fuera del cuarto, tratando de no oír los sonidos que Frank producía. Mejor abrir la puerta y dejar que entrara la luz. Debía ser algún vendedor de seguros, muy probablemente, o un testigo de Jehová, trayendo la buena nueva de la salvación. Sí, no le vendría mal escucharlo. El timbre sonó otra vez. Ya voy, dijo, ahora apresurándose por miedo a que el sujeto se fuera. Antes de abrir, Julia tenía la bienvenida dibujada en el rostro, pero el gesto murió de inmediato. Kirsty. Iba a darme por vencida. Estaba durmiendo. Ah. Kirsty miró el espectro que le había abierto la puerta. Por la descripción de Rory había esperado encontrarse con una criatura de aspecto desmejorado. Lo que veía era exactamente lo contrario. Julia tenía la cara roja y mechones de pelo oscurecido por el sudor y adheridos a la frente. No parecía una mujer que acababa de levantarse de dormir de la cama, podría ser, pero no de dormir. Vine a visitarte, dijo Kirsty, para charlar un poco. Julia se encogió levemente los hombros. Bueno, en este momento no es conveniente, dijo. Ya veo. Podríamos charlar otro día esta semana. La mirada de Kirsty fue de Julia al perchero del vestíbulo. De una de las perchas colgaba un impermeable de hombre, todavía goteando. ¿Está Rory?, aventuró. No, dijo Julia. Claro que no, está trabajando. Su expresión se endureció. ¿Para eso viniste?, dijo. ¿Para ver a Rory? No, yo... No tienes que pedirme permiso, ¿sabes? Él es grandecito. Puede hacer lo que quiera, ustedes dos. Kirsty no trató de debatir el tema. El cambio de actitud le desorientó. Vete a tu casa, le dijo Julia. No quiero hablar contigo. Cerró de un portazo. Kirsty se quedó medio minuto para el escalón temblando. Tenía muy pocas dudas en cuanto a lo que estaba sucediendo. El impermeable goteando agua, la agitación de Julia, su rostro sonrojado, su enojo repentino. Estaba con un amante, en la casa. El pobre Rory había interpretado malas señales. Abandonó el escalón y comenzó a desandar el sendero rumbo a la calle. Una multitud de pensamientos se agolpaban para lograr su atención. Por fin, uno de ellos diferenció el paquete. ¿Cómo iba a decírselo a Rory? Moriría de dolor, sin duda. Y la noticia también le salpicaría a ella, la infortuna de la tora, ¿verdad?
Sintió que se le amontonaban las lágrimas. Sin embargo, las lágrimas no llegaron. Otra sensación, más insistente, la mantuvo a raya, al tiempo que Kirsty abandonaba el sendero y ponía un pie en la vereda. La estaban observando. Sentía la mirada en la nuca. ¿Era Julia? De algún modo se le ocurrió que no. El amante, entonces. Sí, el amante. A salvo de la sombra de la casa, sucumbió al impulso de darse la vuelta y mirar. En el dormitorio húmedo, Frank observaba a través del agujero que había hecho en la persiana. La visitante, cuyo rostro reconocía vagamente, estaba contemplando la casa, más exactamente la misma ventana donde él se encontraba. Confiado en que ella no lo veía, le devolvió la mirada. Había posado sus ojos en criaturas más voluptuosas que esa, claro, pero había algo en su falta de encanto que lo seducía. Según su experiencia, las mujeres así casi siempre eran compañeras más entretenidas que las bellezas como Julia. A fuerza de halagos o de intimidaciones, podía obligárselas a realizar actos que las bellas nunca se venían a realizar y siempre se sentían agradecidas por la atención. Tal vez regresaría a esa mujer. Deseaba que lo hiciera. Kirsty estudió la fachada de la casa, pero estaba en blanco. Las ventanas estaban o bien vacías o bien con las cortinas cerradas. Sin embargo, la sensación de que la estaban vigilando persistió. En realidad, era tan fuerte que se dio media vuelta abochornada. Mientras caminaba por la calle Ludovico, la lluvia comenzó a caer otra vez, y Kirsty le dio la bienvenida. Le refrescó de sus calores y le sirvió de pantalla para las lágrimas que ya no podía postergar más. Julia volvió al piso de arriba temblando y encontró la corbata blanca en la puerta, o mejor dicho, a su cabeza. Esta vez, ya fuese por un exceso de voracidad o malicia, Frank estaba desmembrando el cadáver. Había pedazos de hueso y carne seca diseminados por toda la habitación. No había señales del comensal. Se volvió hacia la puerta y de pronto vio a Frank, impidiéndole el paso. Habían pasado 5 minutos desde que lo viera inclinar la cabeza sobre el hombre muerto para drenarle la energía. En ese breve lapso había cambiado tanto que era imposible reconocerlo. Donde antes había cartílago marchito, ahora había músculo en maduración. El mapa de sus arterias y venas se había dibujado de nuevo y latía de vida robada. Incluso había un brote de cabello en la esfera de carne viva que era su cabeza. Nada de esto endulzaba un ápice su apariencia. En realidad la empeoraba de muchas maneras. Antes no había ni el casi nada reconocible, pero ahora en todas partes había retazos de humanidad que hacían resaltar aún más la catastrófica naturaleza de sus heridas. Vendrían cosas peores. Frank habló, y cuando habló lo hizo con una voz que era indiscutiblemente la de Frank. Las sílabas entrecortadas habían desaparecido. «Siento dolor», dijo. Sus ojos sin cejas con pestañas incompletas estaban observando todas las reacciones de ella. Julia trató de ocultar las náuseas que sentía, pero sabía que la máscara era inadecuada. «Mis nervios están volviendo a funcionar», le estaba diciendo él. «Y me duele». «¿Qué puedo hacer?», le preguntó ella. Tal vez unas vendas». «¿Vendas?». «Que ayuden a que se unan las partes». «Si eso es lo que quieres». «Pero necesito más que eso, Julia. Necesito otro cuerpo». «¿Otro?», dijo ella. «¿Esto no terminaría nunca, acaso?». «¿Qué tienes que perder?», respondió él acercándose a ella. Julia se angustió mucho con esa súbita proximidad. Leyendo el miedo dibujado en su rostro, él detuvo su avance. «Pronto estaré completo», le prometió, «y cuando así sea». «Será mejor que limpie un poco», dijo ella apartando los ojos de él. «Cuando así sea, dulce Julia». «Rory volverá pronto». «Rory», escupió él. «Mi querido hermano, por todos los cielos. ¿Cómo pudiste casarte con semejante estúpido?». Julia sintió un espasmo de furia contra Frank. «Lo amo», dijo, y luego, después de reflexionar un momento, se corrigió. «Pensé que lo amaba». Lo único que logró la carcajada de Frank fue que una espantosa desnudez se hiciera más evidente. «¿Cómo puedes creer semejante cosa?», dijo Frank. «Es un pesado, siempre lo fue, siempre lo será. Nunca tuvo el más mínimo sentido de la aventura». «A diferencia de ti». «A diferencia de mí». Julia miró al suelo. Allí, entre ella y Frank, estaba tirada la mano del muerto. Por un instante casi se dejó dominar por la repugnancia. Todo lo que había hecho y soñado con hacer en los últimos días se le aparecía ante los ojos. Una sucesión de seducciones que habían terminado en muertes. Y todo por esta muerte, que ella esperaba fervorosamente que terminara en seducción. Ella misma era tan vil como él, pensó.
Las ambiciones que revoloteaban y susurraban en su cabeza no eran menos inmundas que las que anidaban en la cabeza de Frank. Bueno, lo hecho está. Sáname, le susurró él. De su voz había desaparecido toda aspereza. Hablaba como un amante. Sáname, por favor. Lo haré, dijo ella. Te prometo que lo haré. Y entonces estaremos juntos. Ella arrugó el entrecejo. ¿Y Rory? Al fin de cuentas somos hermanos, dijo Frank. Lo convenceré de la prudencia de todo esto, del milagro que significa. No le perteneces, Julia. Ya no. No, dijo ella. Era verdad. Nosotros sí nos pertenecemos el uno al otro. Eso es lo que quieres, ¿verdad? Es lo que quiero. ¿Sabes? Creo que si te hubiese tenido a ti, no me habría hundido en la desesperación, le dijo él. No habría vendido mi cuerpo y mi alma por tan poco. ¿Tan poco? Por placer, por mera sensualidad. En ti... Comenzó a acercársele de nuevo. Esta vez sus palabras mantuvieron a Julia en su lugar. No retrocedió. En ti puede haber descubierto alguna razón para vivir. Estoy aquí, dijo ella. Sin pensarlo, estiró la mano y lo tocó. El cuerpo estaba caliente y húmedo. El pulso parecía existir en todas partes, en cada tierno pimpollo de nervios, en cada retoño de tendón. El contacto le excitó. Era como si hasta ese momento no hubiese creído del todo que Frank era real. Ahora era indiscutible. Ella había construido, o reconstruido, a este hombre. Había usado el ingenio y la astucia para darle sustancia. La intensa emoción que sentía al tocar este cuerpo excesivamente vulnerable era la intensa emoción de sentirse su dueña. Este es el momento más peligroso, le dijo él. Antes podría esconderme. No era prácticamente nada, pero ya no es así. No, ya lo pensé. Debemos terminar pronto. Debo estar fuerte y completo, cueste lo que cueste. ¿De acuerdo? Por supuesto. Después se acabaría la espera. El pulso de Frank pareció acelerarse con la idea. Entonces se arrodilló frente a ella. Posó sus manos inconclusas en la cadera de ella, después en su boca. Entonces se arrodilló frente a ella, rogando del asco que sentía. Julia le apoyó la mano en la cabeza y palpó su cabello, sedoso como el de un bebé, y la corteza del cráneo que estaba debajo. En el tiempo transcurrido desde la última vez que había tenido en sus brazos, Frank no había aprendido a ser delicado. Pero la desesperanza le había enseñado a Julia el fino arte de extraer la sangre de las piedras. Con el tiempo, extraería el amor de esa cosa odiosa, o descubriría el porqué.